Recordarás que el año 2004, un autor relativamente desconocido se convirtió en un fenómeno mundial, con un libro llamado El Código Da Vinci. Como ustedes saben, este libro fue escrito por Dan Brown, que había escrito anteriormente otro libro llamado Ángeles y Demonios, en donde comenzaron las aventuras del profesor Robert Langdon, al cual muchos de nosotros hemos seguido durante varias novelas, entre ellas El Símbolo Perdido, Inferno y Origen. Yo soy Viviana y hoy les voy a hablar de la última aventura de nuestro querido profesor Robert Langdon en este libro llamado El Último de los Secretos, publicado el 10 de septiembre del año 2025. Bienvenidos a De Tintas y Palabras. Robert Langdon, el célebre profesor de simbología, viaja a Praga para asistir a una conferencia revolucionaria impartida por Catherine Solomon, una brillante científica no ética con quien ha iniciado una relación. Catherine está a punto de publicar un libro cuyos asombrosos descubrimientos sobre la naturaleza de la conciencia humana prometen desafiar siglos de creencias consolidadas. Pero un brutal asesinato desata el caos, y Catherine desaparece sin dejar rastro junto con su valioso manuscrito. Desesperado por encontrar a la mujer que ama, Langdon se embarca en una carrera contrarreloj por el paisaje místico de Praga, mientras es perseguido por una poderosa organización y por una figura inquietante surgida de antiguas leyendas. En la ciudad de las 100 Torres, un escenario fascinante donde la ciencia más avanzada convive con la tradición, Langdon deberá desentrañar símbolos y códigos para desvelar una verdad sorprendente sobre un proyecto secreto que podría transformar para siempre nuestra comprensión de la mente humana. No quieren que lo sepas. Suena increíble, ¿no? Ya veremos. Dan Brown nació en 1964 en Estados Unidos. Es hijo de un matemático y de una compositora de música sacra. Dan Brown trabajaba como pianista y a su vez daba clases de lengua inglesa y española. Su primera novela, La Fortaleza Digital, fue publicada en 1998 y la verdad es que no tuvo mucho éxito. 2 años después publicó Ángeles y Demonios y el año 2003 se publicó El Código Da Vinci. Gracias al boca a boca, el año 2004 el Código Da Vinci explotó y se volvió un fenómeno a nivel mundial, alcanzando hasta la fecha alrededor de 80 millones de copias vendidas en todo el mundo, volviéndose uno de los libros más vendidos de la historia. En 2009 se publica la tercera aventura de Robert Langdon, El Símbolo Perdido. En 2013 se publica Inferno y en 2017 Origen, que fue la última entrega de las aventuras de Robert Langdon hasta el año 2025, que es cuando sale el libro del cual hablaremos hoy. Varias de estas novelas que tienen como protagonista a nuestro querido Robert Langdon fueron llevados al cine y el papel de Robert Langdon lo interpretó Tom Hanks, que me parece un cast perfecto para el profesor Robert Langdon. En 2006 fue estrenada El Código Da Vinci, en 2009 se estrenó Ángeles y Demonios y el año 2016 se estrenó Inferno. El 2021 se estrenó una miniserie basada en el libro El Símbolo Perdido y actualmente está siendo producida por Netflix una serie basada en este libro, en El Último de los Secretos. Y les adelanto que no tengo ninguna intención de verla. Debo confesar que, como muchos, el primer libro que leí de Dan Brown fue El Código Da Vinci. Y luego de leerlo caí con todo en el mundo de Dan Brown y me volví fanática de las aventuras de Robert Langdon. Sobre todo después de leer Ángeles y Demonios, que en mi opinión es el mejor libro que ha escrito hasta la fecha. Lamento reportar que mi entusiasmo por este personaje y por estas novelas ha ido cayendo de forma paulatina y lentamente a través de cada una de las nuevas entregas de estos libros, y que con este, El Último Secreto, terminó por sepultarse en la más profunda de las tumbas. La crítica no ha sido muy amable con este libro. De hecho, una crónica publicada en The Guardian se titula Un disparate de primera categoría de principio a fin. Y en el New York Times dice que a medida que la novela de Brown avanza hacia su clímax, sus efusiones y las del protagonista sobre el proceso neurotecnológico que nos espera suenan sorprendentemente desconectados del angustioso y apocalíptico presente, y la verdad es que no puedo estar más de acuerdo con estas críticas. Robert Langdon se encuentra en Praga, en donde su amante y colega Catherine Solomon va a dar una conferencia sobre la conciencia humana y la ciencia no ética, que es su especialidad. Catherine está además por publicar un libro sobre sus investigaciones relacionadas con este tema y supuestamente sus descubrimientos cambiarán el mundo.
hasta que obviamente ciertos acontecimientos llevan a Landon a ser perseguido en una frenética carrera por las calles de Praga, mientras él busca a Solomon, que ha desaparecido de forma misteriosa, y obviamente hay una misteriosa organización que no sabemos cuál es, que está detrás de todo esto y están dispuestos a hacer cualquier cosa para detener la publicación del manuscrito de la doctora Solomon. Los que hemos leído más de una novela de Dan Brown, en específico las protagonizadas por Robert Landon, podemos darnos cuenta de que siguen una estructura que se repite en todos sus libros. Ya, número 1. Hay un misterioso asesinato en el cual Robert Landon de alguna manera se ve implicado. 2. Landon debe escapar de las autoridades locales mientras descifra una serie de misterios, de pistas, de símbolos que lo van llevando, ¿cierto?, a descubrir la verdad de por qué se cometió el asesinato y obviamente a probar su inocencia. Y a finalmente descubrir cuál es el asesino final. 3. Siempre hay un personaje que parece ser muy bueno, pero al final es el villano. 4. Siempre hay un personaje que parece ser un villano, pero que al final era bueno. Y 5. Siempre va acompañado de una mujer hermosa con la cual al final del libro tiene un romance. Básicamente, cuando te has leído un libro de Robert Landon, te los has leído todos. Eso no es una crítica per se, no necesariamente es algo malo, porque aún así pueden seguir siendo muy entretenidos, porque la carrera contrarreloj, las pistas, los símbolos, las revelaciones, ya sean científicas o más relacionadas con el arte o la religión, son muy interesantes. Además, es muy difícil aburrirse cuando a un personaje que uno le tiene cariño le están pisando constantemente los talones. Este libro tiene todos esos elementos, pero elevados al cuadrado y mezclados de forma absurda. Puede que desde esta parte en el video hayan spoilers. Si quieres leer esta novela sin saber nada de nada, te recomiendo que lo dejes hasta acá. Y después cuando la leas vuelves, pero vuelves, eso sí. No me dejen plantada. El interés romántico de Robert Landon en este libro es Catherine Solomon. A diferencia de los otros, en este libro parte con ella desde el principio. El asesinato, como siempre, ocurre en el primer capítulo, pero Robert Landon no está involucrado específicamente en ese asesinato, y el asesinato no es el detonante a su persecución. Robert Landon comienza a ser perseguido por algo tan absurdo que ahora que lo pienso fue como la red flag en donde yo debería haber dicho: este libro no debería seguir leyéndolo. Es arrestado de cierta forma por la policía de Praga, la USC, y lo toman y lo llevan al laboratorio de una científica materialista, que es la doctora Gessner, que es quien había invitado a Catherine Solomon a dar su conferencia en Praga y con la cual se iban a juntar a tomar desayuno, porque la policía cree que Catherine Solomon es culpable de algo, entonces quieren ir a hablar con ella y llevan a Robert Landon con ellos. Aparece también la embajada de Estados Unidos, que llega para proteger al profesor Robert Landon de la policía. Entonces, la verdad es que hay como muchos involucrados y no se siente como una persecución real hasta bien avanzado el libro. Hay muchos personajes que van apareciendo al inicio de la historia o en los primeros capítulos y siempre como que lanzan una frase que te hace pensar que son los malos, o te tratan de engañar o te trata de hacer creer que son villanos. Pero llega un momento en que se hace confuso, porque es como que todos están confabulados con alguien que tú no sabes quién es. Creo que el autor elevó al cuadrado esto de tener personajes que no sabes si quieren ayudar a Robert Landon o en verdad si son villanos que lo quieren atrapar o inculpar o algo así. Aparece también un personaje enigmático que se mueve entre las sombras y que me recordó mucho a Silas de El Código Da Vinci, que en este caso ese personaje es el Gollum. Hay algunos personajes que si no existieran, la trama no cambia en absolutamente nada, no mueven la historia para ningún lado. Es más, a este libro le deben sobrar unas 300 páginas y estoy convencida de que la editorial le dijo que tenía que tener 800 y tantas páginas, porque si no, no se entiende por qué hay de verdad capítulos que no pasa nada, no sirven de nada. Si tú los sacas, de verdad que no cambian nada la historia, absolutamente en nada. La persecución es muy aburrida y se siente muy forzada en varios momentos. Primero, hay mucha gente que va detrás de Robert y de Catherine. Pareciera que están todos coludidos entre ellos, o al menos con el malo más malo. Ya hay un malo, un jefe final, que es el más malo de todos los malos, y pareciera que todos están medio coludidos con ellos, incluso los que al parecer quieren ayudar a Robert Landon. Además que la persecución se hace aburrida porque en medio de la acción los personajes empiezan a recordar conversaciones antiguas o una charla científica o una conversación entre ellos relacionadas con el tema científico de la Catherine Solomon para volver a explicártelo una y otra vez. Entonces te cortan de sopetón toda la acción. O sea, Robert Landon está escapando, lo están persiguiendo con una pistola y él está pensando en la conversación que tuvo con Catherine cuando almorzaron hace 2 años atrás. O sea, usa mucho el recurso de recordar para entregarte información sobre los hallazgos de Catherine y sobre su investigación, de por qué es tan relevante, por qué va a cambiar el mundo, y lo repite y lo repite y lo repite.
pero llega un punto en el que te vuelve a explicar y al final era como, ¡ah! Les juro que después empecé a escucharlo en Audible, que yo escucho los libros, los leo y además los voy escuchando en audiobook, y lo puse en 1,5 porque ya francamente no tenía ninguna paciencia para seguir escuchando esta explicación de la noética, de la conciencia. A diferencia de los libros anteriores, en donde si bien hay ciertas interrupciones para explicarte algunas cosas del monumento, de la obra de arte o de las ciudades donde transcurre la historia, o darte un poco de background científico religioso relacionado con lo que está pasando en el libro, esos momentos no cortan tanto la historia con este libro, están como mejor pensados. Porque, por ejemplo, si se recuerdan en el Código Da Vinci había muchas partes donde Robert Langdon se dedicaba a explicar, por ejemplo, el cuadro de la Última Cena y le explicaba a la chica que andaba con él toda la simbología oculta en ese cuadro, pero era parte de una conversación que estaba ocurriendo, donde ellos estaban tratando de encontrar pistas ocultas en estas obras de arte, etc., para encontrar el Santo Grial, era en ese libro. Acá no, acá te corta la acción para recordar una cosa que pasó un año atrás. Entonces, francamente, se vuelve muy aburrido. Acá hay páginas y páginas y páginas de conversaciones científicas que se vuelven muy repetitivas porque de verdad que las repite muchas veces. Y más que explicación, se siente como sobreexplicación o como una prédica. Yo sentía que este señor me estaba predicando como que esta es la verdad absoluta. Ya el último secreto, lo que él revela, es la verdad absoluta. Porque en el libro, Catherine Solomon está intentando convencer a Robert Langdon de que lo que ella dice es real, y en el libro también nos plantean esta revelación como la verdad absoluta. Intentan convencernos tanto a nosotros como al protagonista de que es la verdad absoluta. No sé ustedes, pero yo odio que me prediquen, y leyendo un poquito para esta reseña leí que el autor efectivamente cree en todo esto que nos predica en el libro, y entonces más rabia me dio, y ojalá lo hubiera leído antes de haber leído el libro. Tiene ciertos eventos que hacen avanzar la historia, pero que son tan absurdos. Por ejemplo, el evento que desencadena que Robert Langdon entre en pánico y active la alarma del hotel, pensando que había una bomba. Eso desencadena que lo persiga la UCI. Acá me voy con spoiler, gente, porque ya es necesario, no puedo seguir hablando de esto sin spoiler. Se los advertí. Después alguien mata al teniente de la UCI, no sabes quién, que ya iba a dejar de perseguir a Robert Langdon porque la embajadora de Estados Unidos le dice algo por teléfono, y ahí él queda como, oh, nunca sabemos qué es lo que le dijo, porque te lo dicen en idioma de Praga, pragués. Cuando muere el teniente, su subalterno, que además era su sobrino, piensa que Robert Langdon lo mató, entonces empieza a perseguirlo, pero no para detenerlo, sino que para matarlo. Y acá comienza la persecución en serie, pero que se ve interrumpida por pensamientos que son cada vez más largos y recuerdos. El personaje del editor del libro de Catherine, que se llama Jonas Falkman. Ese personaje, de no existir, no pasa absolutamente nada con la trama. Hagan el ejercicio, si leyeron el libro, saquen todos los capítulos de ese personaje y la historia no se mueve en nada. Lo secuestran, mientras está secuestrado se acuerda de la conversación que tuvo con Catherine Solomon, no tiene ningún sentido. Es un personaje que lo utilizan para meterte más cháchara científica y seguir hablándote del tema de los descubrimientos de Catherine y de cómo su descubrimiento va a cambiar el mundo para siempre. O sea, ya me quedó claro en la mitad del libro, no es necesario que me lo siga repitiendo. El golem. Hablemos del golem. Había que poner un personaje enigmático que actúe en las sombras con su propia agencia, pero era necesario. ¿Quién es el golem realmente? O sea, el plot twist más innecesario de la vida. No diré más, pero me acuerdo que le grité al audiolibro cuando revelan la verdadera identidad del golem. La muerte del malo, del jefe final, es bien satisfactorio igual, porque pero creo que es de lo poco que me sacó una sonrisa, la verdad, en todo el libro. Pero antes de su muerte también, son como páginas y páginas de conversación que del mismo tema que ya han repetido durante 500 páginas. Estoy siendo bien... Lo encontré muy malo este libro, y me decepciona profundamente porque yo había leído todos los otros libros de Robert Langdon, y este definitivamente es el más... Ni siquiera voy a decir que es el más bajo de todos. Es malo. Está mal escrito. La historia es mala. Francamente voy a pensarlo 2 veces antes de leer una nueva novela de Dan Brown. Quizá ya va siendo tiempo de que cambie la fórmula de sus libros para que parezca que estamos leyendo un libro distinto. Porque incluso La Fortaleza Digital, miren, yo me acuerdo poco de este libro, pero diría que sigue más o menos la misma estructura. Ya si uno lee La Fortaleza Digital, miren, el prólogo pasa un poco parecido a cómo empieza este libro, El Último Secreto.
Dicen que cuando mueres todo se revela. Alguien supo entonces que era cierto. Mientras se llevaba las manos al pecho y caía al suelo presa de un dolor insoportable, comprendió su horrible equivocación. Tembloroso levantó la mano izquierda con los dedos extendidos. Mirad mi mano. Bueno, el tipo se muere y se da cuenta de que es la última vez que vería la luz del sol. O sea, parte con un asesinato. Hay una pareja que es protagonista. El último secreto de Dan Brown parte con una persona que dice: debo de haber muerto, pensó la mujer, ¿ya? Y que está teniendo una experiencia extrasensorial, que he muerto, esto es el más allá. Y ahí te cuentan quién es ella y etcétera, etcétera. No sé, siento que ya va siendo hora de que cambie su fórmula, porque ya se está haciendo muy aburrido y muy predecible. Si no han leído nunca Dan Brown, no partan por este libro. De hecho, les diría que no lo lean, ¿ya? Les recomiendo, sí, leer Ángeles y Demonios, en donde el término carrera contra reloj de verdad que está bien puesto. Es un libro en que la acción no para y de verdad es una carrera contra el tiempo. 10 de 10 en términos de acción y aventura. Si quedan con ganas de seguir leyendo este tipo de libros, les recomiendo seguir con El Código Da Vinci, que también es un muy buen libro. Sigue la misma fórmula, o sea, tú ya con esos dos libros ya te das cuenta que sigue una fórmula, pero aún así lo van a pasar muy bien, es un gran libro. Y ya podrían ir parando allí. Si siguen quedando con ganas, vayan por orden. Ya podrían leer El Símbolo Perdido, pero los primeros dos, al menos, son los que realmente se han quedado conmigo, son los que recuerdo. Y creo que eso habla un poco de la calidad de esos libros o de que eran algo nuevo y por eso de alguna forma se han quedado conmigo. Como la fórmula se siguió repitiendo, los otros libros, la verdad es que ya no los recuerdo para nada. Origen, no me acuerdo de qué trata. Sé que ocurre en Barcelona. A veces también es interesante cuando uno ha ido a conocer las ciudades en donde están ambientados los libros. Es bonito, porque uno dice: yo estuve ahí, pero sería. Ya, en la historia no me acuerdo para nada. Inferno, más o menos me acuerdo de la trama, pero tampoco la recuerdo tanto. Es decir, se me han ido olvidando. Ángeles y Demonios y El Código Da Vinci se han quedado conmigo por mucho más tiempo y eso significa que los disfrute más. Y eso que los leí hace... en la universidad, siglos inmemoriales atrás. Y como les digo, los siguientes ya se me confunden unos con otros, ya no me acuerdo en qué ciudades. En fin. Este libro, El Último Secreto, no me gustó. Le pongo una estrellita, como les dije. No se los recomiendo para nada, menos aún si no han leído a Dan Brown, porque si parten por este libro no van a querer leer nunca más a este autor. Así que mejor partan con Ángeles y Demonios y El Código Da Vinci si es que quieren ver qué tal, si es que les gusta, pero este no lo recomiendo. Y hasta acá voy a dejar la reseña. Espero no haber sido muy hate, pero la verdad es que me da bastante rabia. Tenía muchas esperanzas, muchas ganas de leer este libro, porque, como les he dicho, me he leído todos los libros de Dan Brown y desde el 2017 que no sacaba un libro. Estaba muy emocionada de leer una nueva aventura de Robert Landon y estoy 100% decepcionada. Si llegaste hasta acá y te gustó mi reseña, recuerda suscribirte al canal para más reseñas de este tipo, honestas, y con un poquito de spoilers, pero siempre aviso que vienen los spoilers. Y si ya llegaste hasta acá, dale a like, un dedito para arriba, te lo agradezco de corazón. Y si puedes comentar en el video, también te lo agradezco mucho. Todas estas cosas me ayudan para ir creciendo y que YouTube recomiende mi canal a otras personas. Les mando un abrazo gigante y nos vemos pronto con otras reseñas. Gracias por pasar por De Tintas y Palabras.